veamos lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algunos conceptos claves para entender siquiera lo que nos están preguntando. La probabilidad clásica, diagramas de Venn con un pelito quizás te diría de conjunto, probabilidad de eventos, probabilidad condicionada, triángulo Pascal, ley de los grandes números con una pequeña sorpresa y ejercicios. Entonces, Así que está dando el favor, ¿no? ¿perdón? Ya voy a mutear ahí. Ya, bueno, gracias. Entonces, comencemos con la motivación. Como saben, hace poquitos días llegó la vacuna del COVID de parte de Pfizer and BioNTech a Chile. Una vacuna que se supone que de cada junio vamos a estar vacunando aproximadamente el 80% de la población. Y bueno, ¿qué tiene que ver con probabilidades todo esto? ¿Y por qué hay unas cuantas ovejitas ahí? Asumo que esto es como en el sur, pero por las líneas, no sé. La vacuna en sí tiene ciertas probabilidades de funcionar o no funcionar. Tiene una efectividad, si no me equivoco, del cerca del 95-90%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aproximadamente de cada 100 personas a 95 la vacuna efectivamente le va a generar una respuesta inmune. Y ustedes van a decir, ya, pero entonces si nos vacunamos todos, igual va a quedar un 5% de personas que se pueden contagiar. Y igual tiene mucho sentido ese razonamiento. Pero pasa de que, ¿por qué las ovejitas? Porque ahí tenemos un rebaño de ovejitas. Y existe algo que se conoce como la inmunidad de rebaño, quizás la Vane, que también está estudiando en el área de salud, la conozca. Y pasa de que, si por ejemplo, en un grupo de 10 personas 9 se vacunan, las probabilidades de que esta última persona, independiente se vacune o no se vacune, se contagie son bajas. ¿Por qué? Porque se reducen todos los vectores de contagio, etcétera, etcétera. Entonces, además de hacerles como llamamos, vacúnense cuando esté disponible, es que darles como ese contexto de que la gente, no sé, cuando dice, yo nunca me he vacunado en mi vida y nunca me he enfermado, y es gracias a esto, es gracias a que el resto nos estamos vacunando y básicamente lo estamos protegiendo, por decirlo de alguna forma. Es un tema súper interesante y la explicación más sencilla que al menos podemos hacer el día de hoy es con probabilidad condicionada. La vacuna tiene una probabilidad y bueno, vamos a ver qué es la probabilidad condicionada, pero con esta información externa de que hay mucha gente vacunada, van a cambiar las probabilidades y bueno, vamos a ver un poquito el juego ahí. ¿Ya? Se los quería contar como dato y aparte igual una gotita de esperanza para que de aquí a 2021, 2022 ya estemos en una nueva normalidad. Eso, quería contárselo. Entonces, vamos a partir con conceptos claves. Voy a sacar mi torpeo. Ok, entonces vamos un poquito con conceptos clave. Lo primero es un experimento. Un experimento, si se acuerdan de la básica o la media, no me acuerdo en qué curso sé esto, pero está el método científico. El método científico, había una persona que observaba, decía, oh, mira, está ocurriendo este problema, se ponía a pensar, generaba una hipótesis, experimentaba y concluía si es que se cumplía o no se cumplía. Por lo general, un experimento, al menos en conceptos de probabilidades, consiste en provocar un fenómeno o un suceso bajo condiciones determinadas. Por ejemplo, medir la temperatura de fusión del agua. Por dar un ejemplo, ustedes van a decir, ya, esto está entre 0 y 4 grados, estamos aprovechando de repasar otros contenidos, y vamos a analizar de que efectivamente cumple lo que la teoría decía, que el agua se hizo agüita, básicamente, agua líquida. Pero existe otro tipo de experimento, que es el experimento aleatorio. Este tipo de experimento es un fenómeno en particular, pero nosotros desconocemos el resultado y lo vamos a conocer solo cuando termine. Por ejemplo, tirar un dado, ustedes tiran el dado y bueno, la persona que la chunte crack, pero en general no sabemos qué cara va a salir en el dado. O al lanzar una moneda, o la lotería también, o por ejemplo, bueno, básicamente quedémonos con eso. ¿Alguna duda con estos dos primeros conceptos? Es importante la distinción. Voy muy rápido, muy lento. Igual me encanta esta clase, entonces voy muy rápido quizás. Ya, buenísimo. Bacán. Cualquier duda, pueden abrir el micrófono o por el chat. Siguiendo con los conceptos, tenemos el espacio muestral. Suele denotarse por omega. Omega, por lo general, no se usa tanto en la prueba, se usa una letra S, pero si se van a alguna carrera que use algo de probabilidades, va a ser omega. Este conjunto contiene todos los posibles resultados de nuestro experimento aleatorio. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tiro una moneda?
Ya, la moneda se descarta el caso en el que caiga así como de canto y ni cara ni sello, sino que va a ser cara o sello. Entonces, mi espacio muestral sería cara y sello. ¿Por qué? Porque son todos los posibles resultados que yo puedo obtener de lanzar la moneda. Es una definición importante, así que si no se entiende, puedo dar otro ejemplo. Siguiendo, voy a estar atento al chat. Un evento o un suceso corresponde a un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, un evento sería que salga cara. Otro evento sería que caiga sello. Ya son parte del espacio muestral. Que recordando el espacio muestral, todos los posibles resultados. ¿Alguna duda hasta aquí? 4 conceptos importantísimos. La base de todo. Voy a irlos preguntando muy pausado porque para mañana tenemos que estar muy claros con todo esto. Así que no lo sé. ¿Se entiende? Si me pueden dar un sí por el chat, yo sería muy feliz. Ya, gracias, Anita. Anita, besto participante. Entonces, gracias, Felipe, igual. Entonces, bueno, sigamos con algunas definiciones. Que, por ejemplo, es el evento cierto. O, la verdad, no se usa mucho el concepto en sí, como que es muy poco recurrente, pero bueno, hay que manejarlo igual. Y un evento cierto es un evento que siempre va a suceder. Por ejemplo, algo que siempre va a suceder, que el agua cuando esté a 10 grados va a ser líquida. Eso siempre va a ser así. Salvo que, ya, dejémoslo ahí, va a ser siempre así. Se dice también que tiene probabilidad 1, se usa esa notación también, pero no es tan recurrente. Por el contrario, estamos en el evento imposible, que es un evento que jamás va a suceder. Se dice que tiene probabilidad 0. Más adelante, cuando la Cata les explique probabilidades, les va a hacer un poco más de sentido. Eventos excluyentes. Son eventos que no pueden suceder al mismo tiempo. Por ejemplo, que esté nevando y al mismo tiempo, en el mismo día, en el mismo lugar, esté soleado. Eso sería imposible. Jamás va a pasar así. O que sea día y noche en un mismo lugar al mismo tiempo. Eso tampoco va a pasar. Son eventos excluyentes, eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Claro, no puede, claro, lo mismo que está diciendo Anita en el chat, no puede salir cara y sello al mismo tiempo. Eso también son eventos excluyentes. Súper buen ejemplo, Anita. Entonces, también tenemos, por otro lado, los eventos no excluyentes. Son eventos que pueden suceder al mismo tiempo. Aquí me gusta siempre decir, por ejemplo, no sé, estamos en un día nublado y empieza a llover. Son eventos distintos, el que esté lloviendo y el que esté nublado, pero pueden ocurrir simultáneamente, ¿vale? Son eventos que pueden ocurrir al mismo tiempo. Los eventos independientes son unos eventos que se usan mucho, sobre todo en probabilidad condicionada, y en general se usan mucho este tipo de eventos. Son eventos que no tienen ningún tipo de correlación entre ellos. Por ejemplo, si acá es donde entran los juicios, por ejemplo, de la gente que es más supersticiosa. Ya, si yo por ejemplo ando con mi camisa de la suerte, entrevista a la que vaya, me va a ir bien. Al menos si nos vamos directamente a la matemática, eso no tiene nada que ver. El hecho de que ustedes usen una camisa de un color no les va a producir una mejor suerte, una mejor probabilidad de quedar en la entrevista. Son eventos que la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. No tienen nada que ver entre sí. ¿Vale? Es una definición importante, así que si necesitan otro ejemplo, díganme. Ya, voy a asumir de que va quedando claro. Ya, otro porfa. Ok, Anita. Eventos independientes. El lanzamiento de 2 dados, por ejemplo. Si tú tiras 2 dados, un dado con la mano izquierda y otro con la derecha, el resultado que tengas con el dado de la mano derecha no influye en el resultado que obtengas en el dado que obtengas con la mano izquierda, que tires con la mano izquierda. ¿Ya? Son eventos que pueden pasar, pero que en ningún punto como que van a influir en la ocurrencia del otro. En este caso, los 2 dados son como el mejor ejemplo. Tú tiras el de la derecha, el de la izquierda, el de la derecha te salió 5, no influye en nada en el resultado que va a salir el de la mano izquierda. ¿Se entiende mejor, Anita? Buenísima, bacán. Entonces, y finalmente, nos pillamos con eventos complementarios. Son eventos que no se dice mucho sobre la independencia o dependencia que existe entre ellos, pero
Al unirlos, ya, lo doy al tiro, Benjamín. Los eventos complementarios, lo que pasa es que si ustedes unen estos eventos, van a obtener el espacio muestral. Voy a retomar el ejemplo que dio Anita, por ejemplo, cara y sello. Ustedes juntan esos dos eventos, que es que salga cara y que salga sello, los juntan, ¿y qué les va a resultar? El espacio muestral del lanzamiento de la moneda, que es cara y sello. ¿Vale? Eventos que, tomándolos, los juntan, se forma todo el espacio muestral. ¿Vale? Y ahora me voy a volver a lo que dijo Benjamín. Si hay alguna duda, me preguntan por el chat. Un evento imposible sería, por ejemplo, que esté nevando y al mismo tiempo... No, perdón. Imposible. Imposible. Ya, gracias, Cata. Ok, que salga un 7 en un dado de 6 caras es un evento imposible. Tú sabes que cuando tienes un dado jamás te va a salir un número 7, o por ejemplo que cuando lances una moneda obtengas algo distinto de una cara o de un sello. Eso principalmente, son cosas que jamás van a pasar. Jamás. Jamás de las jamases. Así que eso. Ahora hay un pequeño ejercicio para que Clifford. Ahí está. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para recordar estos conceptos. Y dice, ¿cuáles de los siguientes experimentos es o son aleatorios? Entonces, primero, recordemos que era un experimento aleatorio. Un experimento que yo realizo y desconozco el resultado. Desconozco el resultado que va a salir, ¿vale? Que va a salir. Ojo con eso. Entonces, vamos leyendo. Dice, escoger una carta de un mazo de naipes, y observar que salga un Joker. Notamos de que el que salga un Joker es algo incierto, es algo que yo no sé a priori cuando escojo la carta, ¿cierto? ¿Les parece que eso es un experimento aleatorio? ¿Qué opinamos? Sacamos una carta del mazo naipes y observamos que salga un Joker. Anita dice que sí, Tomás dice que sí, Vanessa dice que sí. Ya. Están bien. Es un experimento aleatorio. ¿Por qué? Porque yo, cuando realizo el experimento, no espero, o claro, exactamente lo que estás diciendo tú, Tomás. No sé lo que va a pasar. Puede pasar o no puede pasar. Veamos el segundo ejemplo. Dice lanzar un dado y observar que salga un múltiplo de 3. ¿Ustedes creen que eso es aleatorio o no es aleatorio? Ya, buenísima. Clifford también está de acuerdo. Rocío, Tomás, ya, bacán. Estamos todos de acuerdo entonces en que también es un experimento aleatorio. ¿Por qué nuevamente? Porque yo lanzo el dado y no tengo idea de lo que va a salir el dado, salvo que esté cargado, pero en general los dados asumen que no están cargados, salvo que les digan lo contrario. Por lo tanto, lanzamos el dado y que salga un múltiplo de 3 es algo aleatorio, algo incierto, algo que puede o no puede pasar. Veamos el último ejemplo. Dice lanzar un dado y observar que salga un número mayor que 6. ¿Es aleatorio eso? ¿Y por qué no? ¿Alguien se anima? Ya, buen punto en todo caso, Tomás. Vamos a asumir de que es de 6 caras. Es un evento imposible, como dice Rosario. Exactamente. Entonces yo lanzo el dado y yo sé de que jamás voy a obtener un número mayor a 6. Voy a obtener a lo más el 6, que sería mágico si es que están jugando Ludo. Entonces, como yo sé que jamás va a pasar eso, ya conozco el resultado, por lo tanto deja de ser aleatorio. Vas a hacer un experimento común y corriente. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. No sé que lo había mencionado en el chat, pero está en lo cierto. Es la C. ¿Alguna duda? Te das cuenta que me llamo Waldo. Todo ok, dice Anita. Ya, cualquier cosa, yo igual me voy a quedar un ratito al final para responder dudas, no tengo drama en eso, y si les queda alguna duda, no hay drama. Ahora, Cata, te invoco.
Ya, dale. Ya, entonces ahora vamos a partir un poquito sobre calculando probabilidades ya más en específico. Entonces partimos con probabilidad clásica. Dale, Gonzalo. Ya dice, lo que dice prácticamente la probabilidad clásica es que podemos calcular la probabilidad de que suceda un evento a partir del número de casos favorables y el total de casos hostiles. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra cierta cosa, me tengo que concentrar en cuántas veces puede ocurrir y cuánto es el total de los casos, de que ocurra o que no ocurra, ¿ya? Voy a hacerles un ejemplo y ahí me van preguntando si se entiende o no y si tienen dudas. Imaginémonos una cajita, ya voy a dibujarla así, y imaginemos que tenemos unas pelotitas de colores. Por ejemplo, ya tengo 4 rojas y tengo ya, 2 verdes. ¿Ya? Entonces queremos saber si es que yo quiero sacar solamente una pelotita de la caja y que sea al azar, ¿ya? Y me pregunto cuál es la probabilidad de que si yo saco esa pelotita al azar, una solamente, de que sea una pelotita roja, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ya, perfecto, ahí como están diciendo en el chat. Entonces, si yo quiero que sea roja, ¿qué tengo que hacer? El número de casos favorables dividido en el número total de casos. Entonces, ¿cuántos casos favorables hay? O sea, ¿cuántas pelotitas rojas efectivamente hay en la caja? Podemos ver que hay. Voy a poner entonces, ¿cuántas pelotitas rojas hay? Hay 4. Y el número total de casos serían todas las pelotitas que hay en la caja, las verdes y las rojas, que serían 6. Entonces, al final esto me quedaría 4 sextos. Si lo simplifico, puede ser 2 tercios. O a lo mejor también lo puedo escribir, perdón, borré el otro. O lo podría escribir también como un decimal. Por ejemplo, 0,6. ¿Se entiende? Eso es básicamente fijarse en cuántos son los casos que en verdad puede ocurrir lo que yo quiero que ocurra y cuántos son los casos totales de que ocurra o que no ocurra la cosa. ¿Se entiende? Ahí me dicen, ya, súper. Siempre se simplifica, no necesariamente, eso igual depende, como en la prueba tienen preguntas de alternativa, tienen que darse cuenta si está la alternativa o no. Pues, por ejemplo, si la alternativa está efectivamente 4 sextos, lo dejan hasta ahí. Pues. Pero a lo mejor en la alternativa, no sé, pues les puede aparecer 2 tercios, o igual, no sé, podría aparecer también decimal, no sé, pues ahí tienen que ver de acuerdo a las alternativas que tengan. Eso. Ya, súper bien. Sigamos entonces. Ya, dentro de la probabilidad clásica, después tenemos algunas propiedades, ya, que se cumplen siempre, que es la normalización, aditividad y no negatividad. ¿Ya qué significan estas cosas? La normalización dice, tomando como es el conjunto que agrupa todos los posibles resultados, se cumple que la probabilidad de que ocurra ese es 1. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo quiero saber la probabilidad de que ocurra algo, cualquier cosa, y me estoy moviendo en todo el espacio muestral. Y si recordamos la definición que nos dijo Gonzalo, el espacio muestral es un espacio donde viven o donde están todos los posibles resultados. ¿Ya? Entonces, si lo pensamos, por ejemplo, con la fórmula anterior, el número posible de casos va a ser al final, va a ser lo mismo, pues los dos, el numerador y el denominador. ¿Ya? Por eso nos da 1. Porque al final la probabilidad de que ocurra va a ser siempre cierta, porque en el espacio donde estoy se va a cumplir sí o sí. Piénsenlo de esa manera. No sé si se entiende. Ahí me van diciendo. Pero al final es eso. De que si yo quiero saber la probabilidad de que ocurra algo en el espacio muestral, que es el lugar donde ocurren todas las cosas, como tantos resultados ahí, va a ser 1. ¿Ya? Ya, súper. Se me van diciendo. En cuanto a la aditividad, ¿qué dice? Sean A, B, C, no sé, Z eventos mutuamente excluyentes de un mismo espacio muestral. Se cumple que la probabilidad de A, unión B, unión C, unión Z, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de todas las otras cosas. O sea, ¿qué es esto? Que al final la probabilidad de que ocurran 2 o más eventos que sean mutuamente excluyentes se puede calcular como la suma de cada una de sus probabilidades por separado. ¿Ya? Eso nos dice la aditividad. Siempre y cuando sean eventos mutuamente excluyentes. O sea, por ejemplo, no pueden ocurrir 2 cosas a la vez. Si tengo la probabilidad de A y la probabilidad de B, A y B no pueden ocurrir a la misma vez. ¿Ya?
Ahí igual me van diciendo si tienen dudas, yo voy a continuar por mientras. Ya, y la no negatividad dice que el valor de la probabilidad de algún evento siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en el caso anterior lo vimos como fracción, pero eso también se puede pasar a decimales, como 0,6, por ejemplo. También lo podemos pasar a porcentajes, que en este caso habría sido 60%. Entonces, ¿qué nos dice? Que la probabilidad puede ser 0, 1 o algún número entre decimales, porcentajes, fracciones. Si son fracciones, para que cumpla esa condición, obviamente el numerador tiene que ser más chico que el denominador, como en el caso anterior, para que no nos den números más grandes que 1. Ya eso también se cumple siempre. Ahora, algunas consecuencias de lo anterior es, por ejemplo, que la probabilidad de que no ocurra un evento, en ese caso se escribe como AC, porque yo me acuerdo de haberlo visto como la probabilidad de A complemento. No sé si lo han visto así ustedes, pero al final A complemento es como que no ocurra el suceso A. ¿Ya? No sé si se entiende o si lo habían visto así o no, pero yo al menos recuerdo haberlo visto así. Onda, este A complemento es que no ocurra. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que no ocurra A, o de que ocurra A complemento, es igual a 1, que sería como el total, menos la probabilidad de A. ¿Ya? Eso es algo que realmente tenemos que tener en consideración. Y lo último es una pequeña definición que dice que es un evento equiprobable. ¿Ya? Tenemos que tener ahí que X es igual, podemos pensarlo así. Entonces, equiprobable es que los eventos tengan la misma probabilidad de ocurrir. ¿Ya? Si tengo el evento A, tengo el evento B. Y te digo que son equiprobables. Y la probabilidad de que ocurra A es un 5%, eso me dice a mí, ya ok, como son equiprobables, entonces B puede ocurrir en un 5% también. No es nada más que eso. ¿Alguna duda? Si no, para ir continuando. Disculpa, en cuanto a la aditividad, ¿cómo se explicaba la unión? Ya, eso es básicamente que si yo quiero saber la probabilidad de que ocurran más de un evento juntos, ya eso significa la unión, como que ocurran no quiero decir unidos, pero ya, unidos juntos, ya, que ocurren esos eventos, va a ser igual a la suma de probabilidades por separado, ya. Pucha, bueno, voy a hacer el dibujito igual. Por ejemplo, ya, tengo A y tengo el evento B, y ocurren estos dos juntitos, va a ser igual a que ocurra A más a la B, ya, eso es básicamente. Ya, si te digo, por ejemplo, la probabilidad de que A, no sé, de ocurra A es un 5%, la probabilidad de que ocurra B es un 10%. Y yo quiero saber la probabilidad de que ocurran ambos, ¿ya? Entonces ahí lo podéis pensar de esa manera, pues, y sabemos que, ojo aquí, esto es importante, sabemos que ambos eventos son mutuamente excluyentes, si no, no se cumple, ¿ya? Eso es súper importante. Si te digo que A y B son mutuamente excluyentes, y te digo que quiero saber la probabilidad de que ocurra A y B juntos, ¿ya? En ese caso te estoy preguntando por A unión B. ¿Y cómo calcularía eso? Como la probabilidad de que solamente ocurra A, que habíamos dicho que era 5%, más la probabilidad de que solamente ocurra B, que habíamos dicho que era 10%. Entonces, la probabilidad de que ocurran los juntos, los dos, A y B, sería 15%. Eso es básicamente. ¿Ahí sí? Cata, me gustaría complementar algo. Dale. En que, sobre todo la aditividad, bueno, no es algo que se utilice tanto en la prueba, pero es algo que norma las probabilidades, y por eso está aquí. La unión quiere decir que pasen como una u otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, eventos mutuamente excluyentes, a mí siempre me gusta remitirme a los dados. Así que voy a tomar una pequeña libertad, vamos muy bien de tiempo, así que permiso, Cata. Supongamos de que yo quiero saber con qué probabilidades me sale una cara, o sea, tengo un dado de 6 caras, me salga el 1 o el 3. El que salga el 1 es un evento y el que salga el 3 es otro evento. ¿Pueden ocurrir al mismo tiempo? No, son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga el 1 o que me salga el 3? Ustedes van a decir, mira, ok, ¿son eventos mutuamente excluyentes? Sí. ¿Pertenecen al mismo espacio muestral? Sí, porque estamos hablando de caras de un dado. Entonces puedo aplicar este teorema este axioma realmente de la aditividad. ¿Y qué dice eso? Que esto es lo mismo que tomar la probabilidad de que salga 1
más la probabilidad de que salga 3. ¿Y cuánto es la probabilidad de que salga 1? Tengo solamente una cara que tiene 1, por lo tanto, casos favorables sobre totales, que es lo que le explico la Cata. Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 3? Tengo solamente una cara con el 3. Tengo 6 caras. Otro sexto. Y por lo tanto hago esta suma, y eso me va a dar un total de un tercio o 2 sextos. Y esa suma, lo que está, o este valor final, lo que está representando es la probabilidad de que salga un evento o el otro evento. ¿Vale? Para eso se utiliza al menos la aditividad. Quería complementar eso. No sé si aporto. Sí, muchas gracias. Ahí voy a decir que ojalá haya quedado más claro. No sé si nos pueden decir. A ver, dice, ¿cómo lo ve las pelotitas? El ejemplo de la Cata. La aditividad entre las pelotitas verdes y rojas era un sexto, ya que eran 2 verdes y 4 rojas. Un sexto. Ya, sí. No, pues espérame. ¿Qué estoy diciendo ahí? La aditividad. Gonzalo, yo estoy entendiendo que ella es 1, ¿o no? Por el caso que está diciendo ella. Sí, sí. Porque es 1, pero piensa, mira, dale una vuelta, Anita, a lo que estás diciendo. ¿Cuántos casos favorables sobre totales tienes de verdes y cuántos casos favorables sobre totales tienes de rojas? Claro, en este Vaya a caso. tener un resultado bacán igual. Cualquier cosa, yo estoy leyendo el chat, así que si no se entiende me podéis hablar por el Ah, chat. ya, bueno. Ya, súper. Seguimos entonces. Dale, Gonzalo. Ya, entonces ahora vamos a ver una manera de representar un poquito los eventos que se llaman diagrama de Venn. Dale. Y aquí también quiero que se entender un poquito más lo de la unión y la intersección. También la vamos a aplicar acá. Ya, entonces dice que es una forma de representar conjuntos gráficamente, donde por lo general ocupamos óvalos o círculos para representar cada conjunto o subconjunto. Ya, en este caso entonces, cada uno de estos circulitos es un conjunto y la U en general representa el universo, ya, pero también lo podemos pensar como un conjunto gigante. Entonces, tenemos acá este rectángulo grande, que sería la U, y por lo tanto, este conjunto U sería el conjunto más grande de todos. ¿Ya? Ahí vemos evidentemente que el rectángulo es mucho más grande que los circulitos, ya solamente por eso. Entonces el U sería el más grande, le voy a poner acá. Y también nos damos cuenta que todos los otros circulitos están dentro de U. ¿Ya? Entonces podemos decir que U agrupa a todos los otros conjuntos. ¿Ya? Por lo mismo, podemos decir que A, B y C, fíjese que este es A, este de acá es B, acá es C, todos esos como están dentro de U son subconjuntos de U. Ya en general se representa así. A es subconjunto de U. Ya lo mismo. Lo mismo con B, lo mismo con C. Es una manera gráfica de representarlo. Ya, además, si se dan cuenta, B y C, que son estos de acá, se juntan en algún momento, como que se solapan. Por ejemplo, si yo pinto B y pinto C, nos damos cuenta que hay una zona que tienen en común, que es esta que está aquí. Ya, esta zona se le dice intersección, ¿ya? Donde se intersectan ambos conjuntos, donde se solapan, no sé cómo pueden pensarlo así. Ya, entonces de esa manera decimos que esto es la intersección de B y C y se representa así, justo como la U al revés, una contraria a unión. ¿Ya? Y bueno, y si queremos recordar también lo que era la unión, como dijo el Gonzalo delante, sería todo esto. Sería B y C. ¿Ya? También como algo aparte. Y por último, si se fijan, el circulito A no está junto a B ni C, entonces no tienen elementos en común. Ya los elementos de acá no tienen nada que ver con estos de acá. Pero B y C dijimos que sí se intersectaban en esta parte, se juntaban, se solapaban. Lo que significa que estos elementos que están acá pertenecen a B, porque están dentro de este circulito, pero también pertenecen a C. Entonces vemos que B y C tienen elementos en común.
Ya eso es como a grandes rasgos como lo que uno podría deducir de un diagrama de Venn. Pero se tiene que quedar con eso, básicamente. Es una forma de representar conjuntos y de ahí podemos ir deduciendo si es que hay intersecciones, si es que hay uniones, cuáles conjuntos son más grandes, más pequeños, si hay subconjuntos, si un conjunto agrupa a otros, como el caso de U que agrupaba la A, B y C, etc. ¿Se entiende la idea? B y C representa la intersección de ellos. Claro, este sector de acá, oye, no está escribiendo. Esta parte de acá donde dice B y C, claro, es la intersección. Generalmente se escribe así. Súper bien. ¿Se entiende? Respondí tu pregunta, ¿no? Pero es eso básicamente lo que es un diagrama. Sigamos entonces, Gonzalo, porque si tienen dudas ahí no lo. Ya, entonces ahora vamos a ver la probabilidad de que ocurran eventos. Lo vamos a clasificar un poquito. Dale. Partimos con eventos excluyentes y no excluyentes. Ya, sucesos, eventos es lo mismo, recuerdan eso. Ya, entonces, ¿quién nos dice acá que queremos calcular la probabilidad de que ocurra uno u otro? ¿Ya? A o B. Entonces, si se fijan, tenemos una pequeña diferencia aquí con la O. Hay una O sin tilde y una O con tilde. ¿Ya? Básicamente eso, la O con tilde quiere decir que puede ocurrir, o sea, ocurre una cosa o la otra, pero no juntas. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues, de que lance una moneda y lance un dado. O sea, ¿qué significa eso? Si tengo el O con tilde, es que yo tengo que escoger si quiero lanzar el dado o tengo que escoger si quiero lanzar la moneda, pero no puedo lanzar ambos. ¿Ya? Un ejemplo. En cambio, si yo te digo que puedes lanzar la moneda o el dado sin el tilde, como en el caso de acá abajo, podría decir que yo podría escoger lanzar la moneda, lanzar solo el dado o lanzar la moneda y el dado. ¿Ya? Es una pequeña sutileza que en verdad para la prueba no sé qué tanto influye, pero igual lo pusimos. Ya, entonces, ¿por qué les voy a decir que no influye tanto? Por la definición que tenemos acá, de no excluyentes y de excluyentes. Entonces, recordemos, pues los sucesos excluyentes eran sucesos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Ya, por eso tienen aquí el tilde lado. Porque si ocurre A no puede ocurrir B y viceversa. Pues si ocurre B no puede ocurrir A. Entonces, la unión aquí va a representar, o sea, la probabilidad de que ocurra A va a representar la suma de probabilidades de cada una. La probabilidad de que ocurra A y la probabilidad de que ocurra B. Y si se dan cuenta, es lo mismo del principio de aditividad que vimos delante. Al final la misma definición. Ahora, esto cambia cuando estamos hablando de sucesos no excluyentes, como es el caso de acá abajo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si tengo el A y tengo el B, podrían ocurrir juntos eventualmente. ¿Ya? Entonces, en este caso, la probabilidad de la unión, o sea, la probabilidad de que ocurra A y B, va a ser la suma de cada una menos la intersección. ¿Por qué es eso? Porque podemos pensarlo con circulitos, o sea, con los diagramas de Venn. Podemos hacer un mini diagrama. Entonces pensemos que, por ejemplo, en el caso de arriba, sabemos que A y B son excluyentes entre sí, son mutuamente excluyentes. Entonces no pueden pasar juntos, ¿ya? O sea, no tienen, los voy a dibujar por separado. No pueden ocurrir a la misma vez. Entonces, si yo quiero saber la unión, ¿cierto? Los pinto y no va a ser nada más que el A y el B, ¿ya? La probabilidad de A más la probabilidad de B. Sin embargo, si yo tomo el segundo caso, podrían eventualmente ocurrir ambos eventos, ¿ya? Porque dijimos que no son mutuamente excluyentes. Entonces, por ejemplo, lo voy a dibujar así, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo pinto ambos, o sea, pinté la A, ¿cierto? Pinté aquí, pinté la probabilidad de A, y después calculé la B. Si se fijan, pintamos dos veces este sector. Estamos contando dos veces. Lo pinté de azul y después lo pinté de rojo. Entonces, yo no puedo contarlo dos veces porque no quiero saber eso. Quiero saber que ocurran juntos la unión. No nada extraño ahí, no nada extra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminar ese sector. Y por eso le restamos la intersección. No sé si queda más claro. Eso puede ser como la explicación de la formulita y lo pueden pensar para acordarse. Pero eso igualmente, son fórmulas que tienen que, por ejemplo, los ejercicios, ¿cuál es la dificultad de estos ejercicios? Es identificar por qué nos preguntan. Nos preguntan por un suceso excluyente o no excluyente.
Y de acuerdo a eso, aplicamos la fórmula y listo. Pero tienen que tener cuidado con esas definiciones. ¿Se entiende? Igual más adelante vamos a ver un ejemplo, pero pregunten nomás si tienen dudas. Ya, súper bien. Seguimos entonces y si no, bueno, nos devolvemos, no hay problema. Ya, entonces en el segundo caso, vamos a ver sucesos independientes y dependientes. Ya en este caso, si se fijan, tenemos un I acá, en vez de un O. La probabilidad de que ocurra A y B, ¿ya? Y como es un I, en general, si se fijan en el caso anterior, el O estaba relacionado a la unión. O estaba relacionado a la unión, que era U. Y el I en general se relaciona a la intersección, que era la U al revés. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos las dos I, entonces tenemos dos intersecciones acá. Entonces, ¿en qué se diferencian? Es si son independientes o dependientes. Entonces tenemos que recordar aquí que los independientes, eventos independientes, eran que si ocurrían, por ejemplo, juntos, daba lo mismo, como que no le afectaba la probabilidad de uno que ocurriera a otro, ¿ya? Si tengo A y B, ocurre A, no pasa nada con B, B se queda exacto. Entonces, por eso, la probabilidad de que ocurran juntos, A y B, va a ser la probabilidad de uno por la probabilidad del otro, nada más que eso. En el segundo caso, como son sucesos dependientes, quiere decir que si aplico A, sucede A, va a afectar a B, ya no es igual que el anterior. Hay una diferencia, que es el que está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra A y B, tengo que multiplicar la probabilidad de que ocurra A y la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A. Eso significa como este simbolito de acá, como eso. ¿Ya? Esa es la probabilidad de que ocurra B, se va a poner aquí, de que ocurra B, dado que ocurrió A. ¿Ya? Eso también se conoce como probabilidad condicionada y lo van a ver en 2 segundos con el Gonzalo más adelante. Así que no voy a entrar más en detalle con eso, lo van a ver enseguida. Pero eso principalmente. Entonces, de nuevo, igual que el caso anterior, tenemos que darnos cuenta de, en un ejercicio, de si un suceso independiente o dependiente, y de acuerdo a eso aplicamos la formulita. ¿Se entiende? ¿Hay algunas dudas o estamos bien? Ya, súper. Sigamos entonces, y si no, igual nos devolvemos. Ya, entonces, veamos un ejemplo. Dice, al lanzar un dado y una moneda, la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 y cara es. Ya, entonces aquí tenemos que tener cuidado. Pues. Sabemos que es probabilidad de eventos, pues tenemos dos eventos. Pues. Tenemos la moneda y tenemos el dado. Ya tenemos dos sucesos aquí. Tiro un dado, tiro una moneda. Ahora, tengo que identificar cuál grupo de las fórmulas ocupo. Si el de excluyentes y no excluyentes, o independientes y dependientes. Entonces, ¿cómo lo puedo ver ahí? Nos podemos fijar en esto. ¿Qué nos preguntan? La probabilidad de obtener un múltiplo de 3 de que ocurra esto y que ocurra esto otro. ¿Ya? Si se fijan, hay un i ahí. Entonces, como dijimos que el i es la palabrita de la clave ahí, implica intersección. ¿Ya? Entonces, al final lo que me están preguntando, si por ejemplo el dado del suceso A y la moneda del B, lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad de que ocurra A inter B. ¿Ya? Eso me están preguntando. Entonces, tenemos que recordar las formulitas. ¿Te podéis devolver un poco, Gonzalo, por favor? Ya, ¿se fijan? Acá teníamos las intersecciones en dependientes e independientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, identificar si el suceso es dependiente o independiente y ver cuál fórmula aplicamos. Dale, Gonzalo. Gracias. Entonces, si por ejemplo nos hubieran preguntado un O, sabemos que está relacionado con la unión y aplicamos la otra fórmula. Pero en este caso es una I. Entonces, el dado y la moneda, los lanzamientos, ¿son dependientes o independientes? ¿Qué creen ustedes? Si bien lo pueden hablar o así por el chat, no sé si hay... ¿Qué se les ocurre? Ya, dicen por ahí independientes.
¿Alguien está de acuerdo o no? Ya, igual hay otra gente que dice independientes. ¿Por qué pueden ser independientes? Porque claro, si yo lanzo el dado y lanzo la moneda, como que si lanzo la moneda y me sale cara, no le va a influir nada al dado de que cambie el resultado, porque me salga ahora, no sé, un cierto número. Y viceversa, pues si yo lanzo el dado y me sale un número, tampoco va a influir en que la moneda salga cara o sello. Entonces, como no influyen uno del otro, no dependen uno del otro, son independientes. Entonces, lo primero que identificamos acá, que son sucesos independientes. Eso es súper importante, porque ahí estamos listos. Al final, eso es como la dificultad del ejercicio. Entonces, sabemos que necesitamos la intersección, sabemos que son independientes, y ya estamos. Es solamente aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que decimos? La probabilidad de que ocurra el lanzamiento del dado y la cara y el múltiplo de 3, sería entonces la intersección de ambos, que se calculaba como la probabilidad de uno por la probabilidad del otro. ¿Ya? Entonces veamos, pues, el caso A, el dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 en un dado? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo podemos calcular cuál es la probabilidad de que salga un múltiplo de 3? Ya, ahí me están diciendo resultados. Y están súper bien. Ya, entonces, ¿qué tenemos que aplicar ahí? Probabilidad clásica. Es decir, ¿cuánto es? Por ejemplo, ¿cuántos múltiplos de 3 podría salir en 2? Nos puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos múltiplos de 3? Sería el 3 o el 6. Serían 2. Hay dos opciones de que me salgan. Entonces, mis casos favorables van a ser 2 casos favorables. ¿Y cuál es el número total de casos? Son 6 caras del dado. Entonces, tengo 6 resultados. Y por eso me da 2 sextos. ¿Ya? Aquí lo voy a simplificar al tiro, porque quiero hacerlo al tiro. Da lo mismo. Lo pueden simplificar después o dejarlo así, no hay ningún problema. Ya. Entonces sabemos que la probabilidad de A es 1/3. Ahora, en caso de la moneda, ¿cuál es la probabilidad que salga cara? Entonces aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ya, muy bien. Sería 1/2. ¿Por qué? Porque cara puede salir solamente una vez, ¿cierto? Y son 2 lados, entonces 2 es mi total de casos totales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlos. PDA por PDB sería 1/3 por 1/2. Eso me daría 1/6 y sería la B. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahí cuando me preguntaron delante si siempre había que simplificar. Por ejemplo, en este caso, si yo no hubiera simplificado, no sé si estuviera mal. O sea, me habría dado, por ejemplo, acá, me habría quedado 2/6 por 1/2, habrían sido 2/12. Entonces, ¿qué pasa ahí? Digo, pucha, me equivoqué. No, pues, veo la alternativa y cacho que son números más chicos, entonces digo, ya, pues podría simplificarlo. Y si lo simplifico, llego a 1/6 igual. ¿Ya? Entonces ahí tienen que fijarse en las alternativas nomás. Como que esto depende si simplifican o no las cosas, si las ponen en decimales o en fracciones, etc. Así que eso sería. ¿Dudas? Ahí dígame si se entiende, si tienen... Ahí hay una consulta. Dice, en un ensayo me preguntaban que al lanzar 2 dados, ¿cuál era la probabilidad de que la suma de los puntos sea un número primo? Y ahí siempre me complico un montón. ¿Cómo se resolvería eso? Ya, si quieres, a esta clase lo vemos con mucho detalle, pero lo que te puedo decir es que al final es lo mismo. Tienes que fijarte en, mira, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea un número primo? Entonces tienes que fijarte cuál es la probabilidad de que ocurra, primero, de que sea un número primo, ¿ya? Hay un poquito de temas de permutación igual metido en el medio, pero básicamente, exacto, sí, es de la tabla. Ya, súper. Si quieres lo vemos al final, con mucho detalle, y lo resolvemos ya bien. Para que veamos los dos contenidos primero. No sé si te parece. Ana. Ya, súper. Entonces quédate ahí al final de la clase, y si alguien más se quiere quedar o tiene más dudas de ejercicio, y lo resolvemos con calma y con alto detalle, y vemos las dudas. Ya, súper bien. Sigamos entonces. ¿De este ejercicio nadie tiene dudas en particular? Voy a borrarlo. Ya, súper. Dale, Gonzalo. Ya, bueno, vamos a ver probabilidad condicionada, que la Cata ya les dio una pequeña aplicación que tiene. Se usa muchísimo, en verdad, muchísimo, al menos en el área de lo que es la estadística, quizá un poco más aplicada, inferencia y ese tipo de cosas, como
de cómo afecta un evento al suceso de otro. Y me gustaría, por ejemplo, antes de darles la definición como tal que está acá, preguntarles y hacerles la pregunta de si les hace sentido esta probabilidad. Supongamos que ustedes están a las 7 de la mañana antes de ir a dar la prueba y alguien del noticiario dice, si es que hay noticias, por favor, infórmense por otro lado también. Supongamos que les dicen va a estar nublado con una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Ustedes van a decir, en volada voy a hallarme un paragüita, alguna cuestión como para no mojarme camino a la prueba. Y pasa de que van caminando, son tipo 10 de la mañana, 12 del día, 1 de la tarde, 2 de la tarde, y se dan cuenta de que empezó a nublarse muy, muy cuático donde están parados ustedes. Y se ponen a pensar, porque obvio estas son cosas que uno piensa todos los días en cada momento, ¿cuáles serán las probabilidades de que llueva? Así, se la tiran. Y ustedes dirán, ¿será lo mismo que dijo el noticiario de la mañana, un 10%? Pero, oye, pero está súper nublado. Como que algo tiene que ver también. Y bueno, me gustaría que se quedaran con esa reflexión, de que afecta. Y cuando afecta, vamos a ver por qué. O por qué, mejor dicho, afecta. Se dice que se dice que la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, viene dada por la probabilidad de que B, palito A, es igual a la probabilidad de que ocurra en el mismo tiempo dividida en la probabilidad de A. Tiene una demostración que en este momento no me acuerdo y no voy a andar en ella, pero me gustaría que lo vean como una actualización de información, como una consecuencia una causa-consecuencia. Entonces ustedes, por ejemplo, supongamos de que seguimos el ejemplo de la precipitación y dicen, ¿cuál es la probabilidad de que llueva dado que está nublado? Y eso va a ser igual a la probabilidad de que llueva y al mismo tiempo esté nublado, que ya sabemos que es una probabilidad alta, dividir la probabilidad de que esté nublado. Para eso sirve, para actualizar la información, para actualizar una probabilidad que yo conocía de antes, que ya dijimos que en la mañana era un 10%, con información más reciente, más fresca. ¿Y de qué nos sirve esto? De que, claro, hay como una causa-consecuencia, entonces siempre que les digan la palabra dado que, o la frase dado que, ustedes piensen en condicional inmediatamente. Inmediatamente. Así, ¿cuál es la probabilidad de que llueva dado que está nublado? Ustedes dicen, condicional. Condicional. Inmediatamente. ¿Vale? ¿Se entiende para qué es al menos la probabilidad condicionada? Sí. Es muy cuática, es muy cuática. ¿Cómo andamos de tiempo? Son las 8. Ya, igual alcanzo. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, que es como un poco más intenso. Y vamos a suponer de que sí, lluvia y inferiante. ¿Hay algún sinónimo para el dado que, sabiendo que, conociendo que, no sé, yo siempre he leído hartos dados que debido a, gracias, hace mucho ir a probar el lenguaje, pero sí. Claro, el sí también como, ¿cuál es la probabilidad de que llueva si está nublado? También es una condicional. Sí, eso es lo voy a dejar anotado con un buen feedback que acaban de dar para dejarlo como sinónimo para el próximo año. Pero eso, entonces probabilidad condicional, ustedes actualizan información con algo reciente o algo nuevo que conocen que está pasando. ¿Vale? Me gustaría que se quedaran con la reflexión de la lluvia. Es un buen ejemplo. A ver, dame un segundito, le volteo el mensaje. Es como si cae un primo, se lanza moneda y si no acaba el año experimento. Perdón, no entendí nada. Tomás, si queréis estar ahí en el micrófono. Igual hace mucho calor, así que me echo la culpa a mí, pero no entendí nada de lo que dice ahí. ¿Qué meme? Espérate. No, no, me siento como muy boomer. Ya. Como si cae un primo. ¿Se me escucha? Sí. Ya, lo que quise decir es que, por ejemplo, si no lanzas un dado y sale un número primo, ¿Ya? y que eso hace como que se lance una moneda ahora, y si eso sería como lo que usted está diciendo, probabilidad condicionada o no, Sí, solo si cae primo. sí puede ser.
De hecho, un buen ejemplo de probabilidad condicionada también es el ejemplo del presentador, que de hecho no lo colocamos. El ejemplo del presentador, por ejemplo, ustedes están en un concurso de estos como de los 80, de los 90, tipo Sábado Gigante, cualquier cosa que esté Don Francisco metido. Y, y ya tienen 3 puertas, les dicen hay un precioso auto detrás de una de estas 3 puertas y atrás hay un león y hay algo más. Hay una puerta vacía. Entonces ustedes, por ejemplo, dicen ya, primera, yo quiero el auto, evidentemente. Salvo que quieran el león como mascota, pero por favor no hagan eso. Entonces, un auto. Dicen, la probabilidad de que yo le achunte a la puerta es una puerta de 3, o sea, 1/3. Entonces dicen ya, respiran profundo, abren una puerta y está vacía. Ah, entonces ahora tengo solamente 2 posibilidades. ¿Y cuál vendría? Hagámoslo, hagámoslo. Hagámoslo, un muy buen ejemplo. Sí, porque después de esto queda triángulo Pascal y no es largo. Vamos a terminar bien. Denme un segundito. Denme un segundito, por favor. Ya. Entonces, supongamos de que claro, están en esta cuestión del presentador, tienen una puerta, tienen esta otra y tienen esta otra. Ustedes saben que acá está el auto, por ejemplo. Acá va a estar el auto, el tigre y nada. Ya, entonces, ustedes están aquí, antes de la pandemia, evidentemente, con mascarilla, porque sabía lo que se venía. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir, ok, voy a escoger una de estas 3 puertas, yo no tengo idea de dónde está el auto, y vamos a escoger esta. Ya, vamos, el presentador la abre y no hay nada. Y yo sabía que inicialmente la probabilidad de chuntarle era 1/3. La voto. Y el presentador les dice, estimado Daniel, ¿usted desea cambiar su puerta o se queda con la misma? Ya sería bacán que Daniel nos dijera qué es lo que haría, pero me dice que la respuesta está en mi corazón. No hay bonus en ese sentido. Ya, vamos a suponer de que Daniel dijo, que supongamos que eligió cambiar la puerta. Eligió cambiar la puerta y tú decís, pero ¿por qué va a cambiar la puerta si al fin y al cabo todos van a tener un tercio de probabilidad de salir? Po? Y pasa de que no. ¿Por qué? Porque hay actualización de información, que es lo que está aquí. Yo ya sé que no está acá. Entonces fijo está acá o acá. Hagamos ese ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en la puerta 3? ¿Cuál es la probabilidad de que esté en la puerta 3? Perdón. Dado que no está en la 1. Entonces aquí lo que no la voy a calcular, pero la probabilidad les cambia y les da... esto es... Teníamos de que la probabilidad de que esté en una y en otra es 1/3. Es 2/3. Sí, estoy casi seguro que es 2/3. Y ustedes van a decir, pero calmación, esto es mucho más alto que esto. Ah, pero la diferencia es que antes, aquí, yo no conocía que no estaba acá. Creo que estoy casi seguro que es 5/6, pero me voy a quedar con 2/3, pero en duda, ¿ya? Me acuerdo de la demostración. Entonces, claro, está aquí, estamos aquí y no sabía que acá no estaba. Ahora que sé que no está allá, la probabilidad me dice, cámbiate de puerta porque te conviene. Entonces nos vamos a eso. Ahí probablemente le vamos a chuntar. Problema del presentador, se les voy a dejar un link para que lo lean después, pero eso me interesa que tiene aplicaciones reales, así que si algún día están como en un programa de concursos, porque a la gente le encanta postularse para un programa de concursos, aprovechenlo. Probabilidades a su favor. Así que eso, no entran más en detalles y vamos con lo que nos queda, que si no me equivoco es triángulo de Pascal y ley de los grandes números. Triángulo de Pascal. Ya, atención, acá. Entonces, el triángulo de Pascal es una herramienta que, si no me equivoco, no sé si es contenido actual, pero sigue utilizándose muchísimo. Y es que nos sirve para resolver problemas donde podemos obtener solo 2 resultados. Sí o no, falso o verdadero, cara o sello,
etcétera, etcétera, etcétera. Cosas binarias. Y es un árbol porque efectivamente tiene forma de árbol. De hecho, lo podríamos pintar y hacerlo como bien navideño para que esté a tono con lo que estamos haciendo. ¿Cómo se construye este árbol? ¿Y qué es lo que implica? Voy a compartir nuevamente pantalla. Compartí pantalla de la tablet. Share whiteboard, acá está. Entonces, en el piso 0, vamos a hacerlo con un ejercicio. Vamos a decir de que yo quiero tener 5 monedas, o sea, yo tengo 5 monedas, las lanzo y quiero saber con qué probabilidad me podrían salir 4 sellos y una cara. ¿Cómo funciona el triángulo Pascal? Porfa, atención. Vamos a decir que el piso 0 es 1. Piso 0. Vale 1. Nada más que eso. Después les voy a explicar por qué y cuál es la razón lógica. En el piso 1 es el equivalente a tener una moneda. ¿Y cuáles son los posibles resultados de esta moneda? Una cara y un sello. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa con dos monedas. En el piso 2 vamos a tener una vez que va a ocurrir cara a cara. Van a haber dos veces que va a ser cara sello, porque puede salir cara sello o sello cara. Y vamos a tener una vez que va a ser sello sello. ¿Vale? ¿Se entiende para dónde la idea? Ya, entonces veamos por ejemplo qué pasa con 3 monedas y después nos vamos a saltar sin hacer todo el escrito tipo hasta la quinta. El piso 3, vamos a tener una vez donde va a salir cara, cara, cara. Vamos a tener 1 más 2, vamos a tener 3, que va a salir cara a cara, sello. Vamos a tener 3 veces, que va a salir cara, sello, sello, y una vez que va a ser sello, sello, sello. ¿Vale? Después les voy a hacer una idea con exponentes para que se les ocurra también. Se van sumando y por eso salen 2 y siempre habrá... Sí, exactamente. Es un arbolito que siempre tiene uno de los extremos como por la ramita, por la hojita. Este era el piso 3, vamos a hacer el piso 4 sin todo el detalle, que va a ser cara, 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 van a ser 1 más 3, van a ser 4, cara, 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 sello, van a ser 6, cara, cara, sello, sello, van a ser 4, 3 más 1, cara, sello, 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 y 1, sello, 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 sello. ¿Ya? Voy a intentar que me alcance justamente el último. Y vamos a ver el piso 5, que va a ser 1, cara, 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 5 caras. Voy a empezar a cortar un poco la notación porque son muchas cosas. 1 más 4. Sí, te lo muestro. Vamos a tener 5, donde van a salir 4 caras y un sello. Vamos a tener 4 más 6, que son 10, que van a ser 3 caras y 2 sellos. Vamos a tener nuevamente, creo que me comí uno. No, está bien. 10 que van a ser 2 caras y 3 sellos. Vamos a tener 5 que van a ser una cara y 4 sellos. Y 1 que van a ser 5 sellos. Entonces, ¿qué nos están preguntando? La probabilidad de que salgan 4 sellos y una cara. Yo me voy a mi triángulo Pascal y ubico donde estén esa combinación. O sea, sabemos que está en el piso 5 porque son 5 monedas. ¿Dónde están las 4 caras? O sea, ¿dónde están los 4 sellos? Aquí. ¿Cuántas caras hay? Una. Entonces son 5, que son mis casos favorables. 5 sobre... ya, créanme que son 32. Sumando 1 más 5 más 10 más 10 más 5 más 1. Casos totales. Por lo tanto, la probabilidad de obtener, cuando yo lanzo 5 veces una moneda o 5 monedas, 4 sellos y una cara, son 5 sobre 32. ¿Vale? Para eso se utiliza, para ejercicios binarios. Lo pueden seguir expandiendo, etcétera, etcétera. Al final de la clase, porque estoy cachando que volvamos como justitos, les voy a explicar también con exponentes para qué se puede utilizar, además de esto.
Y me gustaría, eso sí, que se den cuenta de esto. De que, por ejemplo, aquí es C a la 5. Acá es C a la 4, C a la 3. Perdón, lo tengo... Ahí está. Tengo C a la 5. Acá tengo C a la 4, C a la 3, C a la 2, C a la 1. Y acá también está C. Pero está como C a la 0. ¿Y C a la 0 cuánto es? 1. Entonces no se coloca. Siempre suman exactamente, Anita. A eso quería llegar. Siempre los exponentes, eso quiere decir 4 más 1, o 3 más 2, o 2 más 3, van a sumar el número del piso, que son 5. ¿Vale? Entonces con eso ya sabemos que nuestro triángulo es infalible, el triángulo Pascal. Veces que le pidan moneda, usted haga un triángulo Pascal y les pregunta segura. Así que porfa, sepanlo aplicar. Si no les quedó claro, le invito a que vean el video nuevamente. Y si tienen alguna duda puntual, démosle. Igual, ustedes saben. ¿Alguna duda? ¿Se entendió lo que es el triángulo Pascal? Sí, es tremenda herramienta, gigante. Y después les voy a explicar para qué más sirve, que es muy bonito. Ya. ¿Alguna última duda? ¿No? ¿A la 1? ¿A las 2? Ya. Vamos. ¿Qué más me queda? Me queda... Oh, ya rico, ya el mejor tema. Ya. Vamos a compartir pantalla, voy a subir que no hay dudas. Ya, entonces, voy a cerrar WhatsApp porque después necesito compartir pantalla. Entonces, vamos a ver lo último que es teórico, que ya nos va quedando menos tiempo y vamos terminando, que es la ley de los grandes números. Es una ley muy bacán, que dice que, bueno, es un teorema, la verdad, el teorema de la ley de los grandes números, que recibe ambos nombres, que nos dice que si un experimento se repite muchas veces, la probabilidad con la que está ocurriendo ese evento, por ejemplo, si ustedes tiran, bueno, ahí lo vamos a ver con una sorpresa que igual armé. Vamos a darnos cuenta de que la probabilidad con la que está ocurriendo el evento tiende a una constante que es precisamente una probabilidad teórica. O sea, por ejemplo, ¿ustedes con qué probabilidad sale el número 5 en un dado? ¿Alguien en el chat, por favor? Rápidamente. En un dado normal, de 6 caras, no cargado, etc. Un sexto. Un sexto. Eso es como aproximadamente 0,166666 periódico. Infinito. Entonces ustedes, por ejemplo, si están jugando, no sé, Monopoly, o bueno, a esta altura ya uno ya juega Catán, jugando Catán, van a decir como, ok, tiro 5 veces el dado, me salió 3 veces el 3, una vez el 6 y una vez el 1. Ustedes van a sacar las probabilidades con las que les salió el 3, por ejemplo, 3 de 5 lanzamientos te da 3 quintos, y vendría siendo 0,6, y tú decís, oye, pero eso es muy distinto a lo teórico, al 16% teórico que está aquí. Entonces veamos qué es lo que pasa. Perdón, me pasé. Vamos a ver que lo alcancé a programar. Voy a compartir pantalla. Vamos a salir un segundito. Y nos vamos a ir a Python. Si alguno de ustedes programa en Python, pero es muy bonito. Ya, entonces lo que hice fue un programa que va a calcular los dados y nos va a decir cómo va saliendo. Ya. ¿Cuántos dados vamos a tirar primero? 3 dados. O 5 dados. O 6 dados, para que haya más. Ya. Nos dio los resultados. Dice que el primero fue un 3, el segundo fue un 3, el tercero fue un 1, el cuarto fue un 3, el quinto fue un 4 y el sexto fue un 1. Ustedes dicen como ya, entonces veamos las probabilidades. Esto es como 33 periódicos, 0% probabilidad, 0,5, 16%, esta sí lo tuvo. Bien por eso. Y 0 y 0. Como que no se parece mucho, ¿cierto? Como que teóricamente en los 6 lanzamientos me debieron quizá haber salido como un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6, al menos por probabilidades. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ya voy a llamar a la función porque la tengo rolera, no? Vamos a correr 100 dados. No, mejor... No, unos 1000 dados. 1000 dados. Yo un ratito mientras conversemos. Ahí está corriendo los dados. Esto es como una máquina de tirar dados, básicamente. Nos vamos a dar cuenta que para números grandes, la probabilidad con la que está saliendo esto se acerca mucho a la teórica. O se acerca mucho más de lo que se acercó en los primeros lanzamientos, que los podemos revisar después. Después, si quieren, lo podemos hacer con más mientras la Cata hace su ejercicio y lo revisamos al final de la clase. Ya, tiro los 3 dados. Voy a tirar tú arriba porque no veo. Dice que
salió 178 veces el 1, 166 veces el 2, 164 veces el 3 y así sucesivamente. Veamos las probabilidades. La probabilidad del 1, con la que salió el 1, fue de 0.178, 0.166, 0.164 y así sucesivamente. ¿Quién pasó con las probabilidades? Se acercaron mucho más al 1/6. De hecho, acá hay una perfecta, nunca me había pasado. Hay una perfecta que fue como 166 veces que salió el resultado en 1000 lanzamientos. Esa es una gracia, como de la ley de los grandes números. Que a medida que tú vas repitiendo cada vez más el experimento, la probabilidad con la que va saliendo se va acercando mucho más a la teórica o a la que esperábamos. Eso era lo que les quería mostrar. Les puedo dejar corriendo si les interesa como para más datos, más dados, que igual se va a ir acercando quizás más. Era la pequeña sorpresita que la tenía. Entonces volvamos a la clase. Y antes de pasar con los... Sí, exactamente, Vanessa. Mira, después a lo que... ya dejémosle al tiro para que no se me olvide. Ya. Vamos a tirar 10.000 dados. No, 100.000. Sí, yo creo que 100.000 dados. Ya. Entonces, sigamos con la clase. Aquí quiero llegar con esto, de que hay una aplicación que se usa mucho en la prueba, que es de hecho la gran aplicación que tiene, y es que, ¿de qué les permite decir esto de que ustedes, por ejemplo, en los 1000 lanzamientos de los dados, van a obtener aproximadamente 166 unos, que es básicamente tomar la probabilidad teórica y multiplicarla por la cantidad de experimentos? Por ejemplo, si ustedes tiran 1000 monedas, ¿cuántos sellos debería obtener aproximadamente? ¿Alguien se anima? 500. Pero, ¿voy a tener exactamente 500 o voy a tener por ahí? Cercano. Exactamente. La ley de los grandes números no te da certeza. No te dice que tú en 1000 lanzamientos vas a tener 500 lanzamientos, o sea, 500 sellos, por ejemplo. Que es básicamente tomar la probabilidad que te salga un sello, que es un medio, por la cantidad de lanzamientos, que son 1000. Eso te da 500. Te dice que aproximadamente en tus 1000 lanzamientos vas a obtener 500 sellos. ¿Ya? Por favor, grábense en la cabeza la palabra aproximadamente. Eso es todo lo que tienen que saber para la ley de los grandes números. La ley de los grandes números le dicen como, ustedes están jugando muy aburridos un día de pandemia y lanzan 3000 veces un dado. ¿Cuántas veces deberían? Y les dice cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Hacen los cálculos y va a decir como de los 3000 lanzamientos, 500 van a ser números 1, ustedes la descartan al tiro. ¿Ya? No pueden saber con certeza cuántos van a salir. Es un elemento aleatorio, experimento aleatorio. Pero sí pueden decir, por ejemplo, que aproximadamente 500 de esos lanzamientos van a ser un número 3. Y eso es lo que les quería mostrar con la simulación. Y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, si yo lanzo estos 1000 dados, aproximadamente obtuve 166 de cada uno. ¿Ya? Esa es la gran aplicación. Porfa, grábense la palabra aproximadamente. Ahí, aproximadamente, ley de los grandes números, n grande. Por si acaso. Ley de los grandes números viene de la idea de que son muchos experimentos. Pueden ser 100, ya empieza a ser demostrativo, 1000, 10.000, 100.000, etc. De hecho, cuando hacen estudios estadísticos, también va mucho por este lado, de que no se toman muestras grandes como para ver cómo se comporta una muestra. Ya, así que eso, quédense la palabra aproximadamente, ley de los grandes números. Esa correlación y estamos al otro lado. ¿Alguna duda? No sé cómo irá la simulación. Pero, ¿alguna duda? Tiene para rato. ¿O estamos bien? Ya, buena. Cata, ¿estáis ahí? Sí. Ya, buena. Démosle. Vamos con ejercicios. Ya, entonces ahora tenemos preparado un par de ejercicios más. Dice, en una bolsa hay un total de 22 bolitas del mismo tipo, enumeradas en forma correlativa del 1 al 22. Quiere decir que 1, 2, 3, hasta el 22. Si se extrae al azar una bolita de la bolsa, ¿cuál es la probabilidad de que ésta tenga un número de un dígito o un número múltiplo de 10? Ya, entonces aquí, nuevamente, igual que en el ejercicio anterior, tenemos que darnos cuenta de quién están preguntando.
Si se fijan, de nuevo tenemos dos eventos. ¿Cuál es la probabilidad de que esto tenga un número de un dígito o un múltiplo de 10? ¿Me escucho mal? ¿O no? ¿Alguien confirme? Gonzalo, ¿me escucho mal? Yo te No sé, escucho bien. Dicen súper bajo. No sé si no voy a modificar algo. Igual yo casi grito en el micrófono, entonces quizás el Tomás bajó el volumen inconscientemente. Ah, no sé, a ver. En volada lo más fuerte, no sé. A ver, ahora sí me escuchan bien. Si Yo no, te escucho bien, ahora. al menos. Ya, ya. Rayos, ya. Alguien ya tiene la respuesta, ya súper bien. Pero hagámoslo. Ya, entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Que Cata, no tenemos dos eventos. Dime, ¿podemos esperar a que el Tomás entre o le podemos dar unos 30 segundos para ver si entró? ¿salió? Sí, salió. Creo que ahí volvió. Ya, esperémoslo. ¿Tomás volviste? Sí, está. Ya, buenísimo. Dale nomás a esperar. ¿Volvió? Buena, Está ahí. ya. Ya, súper bien, bueno. Ya, entonces, ¿qué dijimos? Que de nuevo tenemos dos sucesos. Tenemos que aparezca, perdón, un número de un dígito o uno múltiplo de 10. Ya, son nuestros dos sucesos. Vamos a ponerle aquí al tiro el A y el B. Ya, entonces de nuevo, ¿qué nos preguntan? Hay un O aquí. Entonces eso es importante, porque dijimos que el O está relacionado con la unión y el I está relacionado con la intersección. Entonces sabemos al tiro que en verdad la traducción de esta pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o B? Ya, la unión de ambos. Sí, la unión. Ya, entonces, como estamos hablando de unión, tenemos que identificar si son excluyentes o no excluyentes. Esa es la pregunta entonces. ¿Serán ambos sucesos excluyentes? O sea, por ejemplo, si tiro, si saco una pelotita de la bolsa y me aparece un número de un puro dígito, ¿implica en algo que pueda aparecer un múltiplo de 10? No puede aparecer. Eso hay que pensarlo. No sé si alguien se la juega ahí por el chat o al lado. Ya, no sé, voy a decirlo al tiro. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo saco, por ejemplo, el número de un dígito? Como tengo las 22 bolitas, podría sacar el 1, el 2, el 3, hasta el 9, ¿cierto? Tengo 9 pelotitas que puedo sacar. Por otra parte, números múltiplos de 10, podría sacar el 10 o el 20. No puedo sacar más porque no tengo más pelotitas, tengo solamente 22 bolitas. Entonces, vemos claramente que son mutuamente excluyentes. Si son excluyentes porque si saco, por ejemplo, el 10, no es un puro dígito. Si saco el 20, no es un puro dígito. O si saco el 8, que es un número un puro dígito, no es múltiplo de 10. ¿Ya? Así lo podemos pensar. Entonces vamos a decir que sí son excluyentes. Pucha, de nuevo por el otro, perdón. Es que rapidito. Ya, entonces. Este era el A, este era el B. Entonces recordamos la formulita y ¿qué nos decía? Que esto se puede calcular sumando ambas probabilidades. Esa es la fórmula que vimos hace un rato. Entonces tenemos que calcular cada probabilidad por separado y la sumamos, nada más que eso. Entonces, veamos, ¿cuánto es la probabilidad de que ocurra A? Que tenga un número de un dígito. ¿Cuántos números dijimos que pueden ser de un dígito? Del 1 al 9. Serían 9 entonces. ¿Y cuántos serían el total de las bolitas? El total de casos serían 22. Así que esa sería mi probabilidad del suceso A. Ahora, en el segundo caso, me preguntan de un múltiplo de 10. ¿Cuántos múltiplos de 10 podría sacar yo? El 10 y el 20. Entonces serían dos casos. ¿Y cuánto es mi total? De nuevo sigue siendo 22. ¿Ya? Y mi fórmula me decía que tengo que solamente sumarlos. Entonces al final la respuesta a esta pregunta va a ser 922AO más 222, que sería la D. Y no es nada más que eso. No sé si tienen alguna duda o seguimos. Pero básicamente, de nuevo, identificamos que nos preguntaban. Habían dos sucesos unidos por un O aquí. Entonces, como era un O, era unión. Y por eso tuvimos que decir ya. Si es unión, tenemos que identificar si es un suceso excluyente o no excluyente. Y con eso aplicamos la y ya. Dice, entonces, si se explica en pasos, sería identificar si usa I o una O,
identificar si es excluyente o no y calcular en fracciones, algo así. Ya, algo así. Entonces, en primer lugar, paso número 1 sería entonces, ¿cuántos eventos nos están preguntando? Ya, en este caso serían 2 eventos. Paso número 2, si nos preguntan los eventos un I o un O, ¿ya? Y dependiendo de eso, nos hacemos la tercera pregunta. En este caso, el O de acá está relacionado a la unión, ¿ya? El O está relacionado a la unión, y por eso nos preguntamos si eran excluyentes o no. Si hubiera sido una I, sería la intersección, y nos tendríamos que haber preguntado si eran dependientes o independientes. ¿Ya? Ya, entonces eso básicamente. Paso número 1, ¿cuántos eventos? Paso número 2, I o una O. Paso número 3, hay que ver, pues, excluyente, no excluyente, independiente, dependiente. Y paso número 4, aplicar la fórmula. Sería eso. Ya, de nada. ¿Más preguntas? Claro, en este caso, gracias Gonzalo por ir contestando. Clifford ahí, pregunta cómo dale. saber que es excluyente. Sí. Sí, que lo puede explicar. Ah, pensé que yo respondido. Bueno, pero básicamente es por eso, porque como sacas solamente una bolita, te puedes sacar solamente, bueno, un número, porque sacas solamente una bolita, ya puede ser del 1 al 22. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer suceso es que haya un número de un solo dígito, o sea que me aparezca el 1, el 2, el 3, hasta el 9, ¿cachai? Si me sale cualquiera de esos, se cumple el suceso A, ¿cachai? Ahora, el suceso B es un múltiplo de 10, que sería 10 o 20, ¿ya? Si te fijas, son números totalmente diferentes al primer caso. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo saqué el suceso A y me dio, por ejemplo, un 3, la primera bolita, ¿ya? Al tiro me dice que no se puede cumplir el suceso B, ¿cachai? El B no se cumple. ¿Por qué? Porque el B era un múltiplo. No sé si me sigues. También al revés. Por ejemplo, si yo saco una bolita y me sale el número 10, tengo acá mi del número 10, efectivamente se cumplió el suceso A, el suceso B, perdón, porque el 10 es un múltiplo de 10. Pero esto al tiro me dice que no se puede cumplir el A, porque el A me dice que tienen que ser números de un puro dígito. ¿Se entiende ahora sí? Por ejemplo, si te hubiera dicho, no sé, un número de un dígito y un múltiplo de 2, ¿cachai? En ese caso ahí podría ser no excluyente, porque si yo, por ejemplo, saco un 2, el 2, si saco una proyección número 2, por ejemplo, ahí sí es un puro dígito, pero también es un múltiplo de 2, ¿cachai? Entonces ahí no me afecta en nada que me salga uno al otro, ¿cachai? Pueden ocurrir al mismo tiempo, eso es excluyente o no excluyente, que puedan ocurrir o no puedan ocurrir. En este caso no pueden ocurrir al mismo tiempo y por eso son mutuamente excluyentes. ¿Se entiende ahora sí? Clifford. Ya, súper. Si recuerdan eso. Lo dependiente es si pueden ocurrir al mismo tiempo o no, y dependiente e independiente es si influye la ocurrencia de uno en el otro. Ya, súper. A ver si tienen más dudas, igual van diciendo. Pero no sé. Creo que no hay más dudas. No sé si seguimos o no. Sigamos, yo creo, Gonzalo. Ya démosle, ¿sí? ¿Me puedes borrar mi pizarra, Si no, por lo favor? volvemos al final. Ya, perdón. Ah, ya, gracias. Dale. Entonces, vamos con el último ejercicio. Dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas? Si se lanza una moneda de 100, o sea, 100 millones de veces, así de aburrido la gente está estos días en la pandemia, entonces saldrá sello 50 millones de veces. ¿Es verdadero o es falso? Es falso. Buena, bacán. ¿Alguien cree que es verdadera? Ya, recordemos entonces que la palabra saldrá o certeza con la ley de los grandes números no aplica. Así que bacán que se hayan dado cuenta. Por lo tanto, la 1 no es y no te puedo creer, no las tengo que copiado mal. Pero ya, sigamos revisando. Si se lanzan dos dados simultáneamente durante 180 millones de repeticiones, la cantidad de veces que la suma de los dados es 3, será aproximadamente 10 millones. Y aquí hay que calcularlo. Aunque ya está la palabra mágica,
hay que corroborar de que este número sea correcto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí hacemos una especie de grafiquito, al menos yo siempre lo he hecho así, por un tema de flojera en parte y muy eficiente. Vamos a colocar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos sumando. ¿Qué dice? Aproximadamente 3, 3. Ok. Entonces, 1 más 1 me da 2. 2 más 1 me da 3. Y así sucesivamente 4, 5, 6, 7. Ya, y así los pueden rellenar todos. Este también va a ser 3 y después se van a dar cuenta de que esto se rellena de manera como horizontal. Se va a llenar como así, con puros números que son similares. ¿Ya? Me gustaría que se den cuenta de eso. Entonces tenemos dos casos. Tenemos de que el 3 está acá y el 3 está acá. Que de un total de 6 por 6 me da 36. 36 casos totales. Y tengo dos casos favorables, que vendrían siendo 2. Por lo tanto, 2 dividido en 36 es igual a 1 dividido en 18. Voy a decir entonces de que 1 partido en 18 por la cantidad de experimentos me va a decir aproximadamente cuántas veces va a salir esta situación o este evento. Entonces, 1 dividido en 18 por 180 millones nos va a dar un total de 10 millones, que es exactamente lo que está aquí. Esta tablita la podría haber hecho mejor, en un mejor espacio, etcétera, pero espero que hayan entendido la idea, que es básicamente sumar este número de acá con este número de acá e irlos colocando y después contar cuántas veces se repite. De hecho, no sé si han jugado Catán, pero es por eso de que el 7 saca a los ladrones, porque es el número que tiene mayor probabilidad de salir. Ya, tenía que decirlo, perdón. Última clase me tomo más libertad. Así que eso, la 2 es verdadera. Ya, la B. De todas maneras, revisemos la C y veamos por qué no es. Dice, si se lanzan dos dados simultáneamente durante 180 millones de veces, la cantidad de veces que la suma de los dados es 11, será 10 millones. Palabra prohibida, será. Jamás, jamás certeza. Así que súper bien Clifford, que lo había mencionado, es la alternativa B. ¿Vale? La palabra, entonces, ¿qué hacemos? Cachamos de que se están repitiendo muchas veces los experimentos, pensamos en ley de los grandes números, requisitos, aproximadamente o algo que se le parezca. Ya, aproximadamente. Y después, ¿qué hacemos? Tenemos que comprobar de que el numerito que está acá sea verdadero, o que esté bien calculado. Eso. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Se entendió todo? ¿Lo entendieron todo? Sí, un arma mortal. Según yo, esta sale como una pregunta o dos preguntas de esto. Una, quizás. De ley de grandes números como calcadita a algo parecido a esto. Ya, bacán. Entonces voy a borrar la pizarra. Y sería. Así es como acaba la última clase que al menos damos nosotros. Cata, ¿está ahí? Sí, estoy acá. Ya. Voy a prender mi camarita. Oh, estoy muy, muy oscuro. Voy a dejar de grabar. Cualquier cosilla, lo vemos luego.